¿Qué tal? Qué gusto saludarles. Mi nombre es Cristian Abad. Bienvenidos a su programa Conversaciones con Cristian Abad. Hoy indudablemente tendremos también un excelente invitado en esta sesión de Conversaciones con Cristian Abad, pero antes vamos a hacer un rápido recuento de qué fue lo que sucedió la semana anterior en la comunidad de Cristian Abad. Precisamente en este momento tienen en su pantalla cuál fue la frase de la semana. Creas o no, Dios nunca te abandona. Tenemos también para ustedes en esta sesión, en el inicio precisamente de esta sesión, les vamos a compartir cuál fue el mejor comentario de la semana y queremos agradecer a uno de nuestros fans, él es Fausto Arévalo, quien nos dice, siempre hay que ponerse a la voluntad de Dios y después todo fluirá. Muchísimas gracias a aquellas personas que constantemente están interactuando con nosotros a través de Facebook, así como también a través de Instagram. Vamos entonces a continuar con el programa de esta ocasión. Como siempre, quiero hacerles la invitación a ustedes para que nos dejen saber en los comentarios si es que tienen el deseo de crecer o no. Es una pregunta bastante sencilla, sin embargo, esta respuesta nos ayuda a entender también hacia dónde está llegando nuestro mensaje. La invitación también para que en los comentarios nos dejen saber desde qué lugar del mundo se están conectando con nosotros. La semana anterior, por ejemplo, nos dimos cuenta que nuestro mensaje no está únicamente llegando dentro de los Estados Unidos, sino estamos venciendo fronteras, llegando a diferentes países del mundo. Y queremos que precisamente en este instante se tomen unos cuantos segundos para dejarnos en los comentarios el nombre del país desde donde ustedes se están conectando con nosotros. Perfecto, entonces estamos listos. Tenemos una invitada especial en esta ocasión, una mujer ítalo-venezolana, mamá de 2 hijos y esposa, vive y trabaja en los Estados Unidos. Es psicóloga, senior coach y conferencista. Se especializa en liderazgo consciente y de cambio. Los protagonistas de su vida son el amor por su familia y la pasión por su trabajo. Quiero comentarles, mientras sigo hablándoles de ella, quiero comentarles que Moira, nuestra productora, ha hecho un excelente trabajo en el proceso de buscar aquellos invitados que lleguen acá a estas conversaciones con Cristian Abad y nos dejen aquel valor que ustedes se merecen en cada una de estas sesiones. Así es que con sus 25 años, sigo hablándoles de nuestra invitada, con sus 25 años de experiencia, acompaña a líderes y empresarios a conectar con su grandeza a través de la gestión consciente de los cambios para que logren resultados extraordinarios en los distintos roles de vida. También desarrolla diferentes marcas como Psych Coaching o Psyche Coaching y Leader Kids. La pasión de Liliana es la búsqueda consciente de la excelencia. Y ahí les dejé ya el primer nombre, el nombre de nuestra invitada especial, a quien tengo el gusto de dar la bienvenida en esta ocasión. Muchísimas gracias, Liliana. Gracias por haber aceptado nuestra invitación y por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Liliana? Muy bien, muy buenas tardes para todos. Gracias a ti, Cristian. Ha sido un privilegio ser parte de estas conversaciones que diriges a través de esta plataforma para toda la audiencia que siempre está siguiendo todo tu trabajo. Así que me siento muy, muy honrada de estar hoy aquí y con toda la mejor y más firme intención de poder aportar hoy sobre este tema que me apasiona. Perfecto, muchas gracias. Quisiera que nuestro equipo de producción, por favor, verifique si es que todo está bien, si todo está en orden, si verificamos la transmisión en vivo para que nosotros continuemos con este diálogo con nuestra invitada especial. Tenemos un tema sumamente interesante, Liliana, y es cómo saber si tengo miedo al éxito. Tremenda pregunta, empezamos, o este es nuestro punto de partida. Es muy conocido, ¿no? Es muy común el hecho de tenerle miedo al fracaso, pero muy poco se habla del miedo al éxito o en lo que pudimos observar del contenido que tú compartes a través de redes sociales, no hablas tanto del éxito, sino más bien hablas de la grandeza. Así es que este va a ser nuestro punto de partida. Muchísimas gracias, Liliana, por estar aquí. Gracias por haber aceptado una vez más nuestra invitación. Hablemos del tema. ¿Cómo saber si tengo miedo al éxito? Gracias a ti. Bueno, como tú muy bien lo dices, el fracaso tiene muy buena prensa. En general, los seres humanos estamos muy acostumbrados a reconocer el fracaso en sus distintas modalidades, quizás porque hemos asociado el fracaso a los errores y ha sido una asociación que nos ha hecho daño durante mucho, mucho tiempo a la humanidad, porque lamentablemente
no hemos sido tan hábiles en diferenciar que todos los seres humanos, en nuestra cualidad de ser imperfectos, pues vamos a cometer errores. La dificultad está cuando empezamos a considerar que un error es un fracaso. Y en ese momento empezamos a tener esta idea de no querer fracasar, ¿sí? Porque de alguna manera, pues nosotros como seres humanos nos orientamos al placer y tratamos de evitar el dolor. En consecuencia, buscamos siempre una manera de evitar el fracaso. Ahora, ¿qué pasa, Cristian? Que así como existe el miedo al fracaso, y es muy Ujú. conocido, también existe el miedo al éxito o lo que yo he llamado el miedo a la grandeza. ¿Cómo reconocerlo? El miedo es fácil, no se esconde tanto. Hay emociones que se esconden más. El miedo es muy, muy fácil de reconocer. Al Ujú. principio nos damos cuenta que empezamos a sentir que algo que está en el futuro nos amenaza, ¿sí? Y eso nos hace generar a nivel, por ejemplo, corporal, empezamos a darnos cuenta que en algunos casos nos paraliza esa sensación, nos contrae y a otras personas los hace ser muy, muy impulsivos. Entonces los coloca muy ansiosos, los coloca a conversar muy rápido, a generar muchas cosas sin mucho sentido. El miedo es fácil de reconocer. Ahora, cuando tenemos miedo al fracaso, es distinto a tener miedo al éxito. El miedo al éxito, y en este caso el éxito es diferente de la grandeza, el miedo a la grandeza en este caso se reconoce porque en el fracaso yo, porque como no quiero fallar, entonces no actúo, ¿sí? Ujú. Mientras que cuando tengo miedo al éxito, yo actúo, Cristian, yo avanzo, solamente que me autosaboteo. Es decir, cuando siento que estoy avanzando y que puedo llegar a más, hay algo, que es lo que llamamos las creencias irracionales, pero hay algo que me limita, hay algo que empieza a decirme, no estoy tan listo, no soy tan suficiente, no me va a ir tan bien, es mejor como lo hace otra persona y no tanto como lo hago yo. Esto que yo hice ya lo hace todo el mundo. Entonces, ¿yo qué voy a poder aportar? Y ahí podemos empezar a identificar un primer paso de cuando hay miedo a la grandeza. El otro es que las emociones son diferentes. Cuando tengo miedo al fracaso, siento rabia, siento impotencia, siento Ujú. frustración. Cuando tengo miedo a la grandeza, lo que más siento es un poco de envidia de los demás, siento un poco de culpa porque yo creo que estoy haciendo algo que no está bien, siento un poco de aspiración al otro, o sea, como que me comparo constantemente y eso me hace sentir siempre como desajustado, como sin ganas, como que se me quita el disfrute de las cosas, ¿ok? Entonces, ahí hay diferencias muy, muy importantes. Y lo otro es que cuando tengo miedo al fracaso, yo bajo mis estándares, es decir, no quiero volver a intentar esa misma cosa. Mientras que cuando tengo miedo al éxito, a veces yo subo mis estándares y quiero hacer mucho, mucho, mucho más, pero no voy enfocada a un objetivo. En consecuencia, los dos se parecen porque generan frustración, cansancio y no logro lo que finalmente creo que son resultados extraordinarios. Muchas de las cosas que estoy escuchando aquí es que en la mayoría de los casos nos enfocamos en el futuro y en algunas ocasiones me imagino que también nos enfocamos, de acuerdo a tu perspectiva, nos enfocamos en el pasado, empezamos a juzgarnos de acuerdo a aquellos resultados que fuimos capaces de generar o crear en el pasado. Y obviamente también el hecho de pensar si vamos a conseguir aquellos objetivos, metas o resultados que nos hemos trazado en la vida nos transporta al pasado, al futuro, perdón, y empezamos a ver aquellos resultados como muy difíciles de obtener. Ahora la siguiente pregunta sería entonces, ¿hay un camino para llegar a nuestra grandeza? Hay muchos caminos, yo he recorrido el mío, Cristian, dado que en muchas ocasiones también como ser humano eh, he tenido momentos en los cuales he sentido miedo a mi grandeza, ¿sí? Y aquí quiero hacer una diferencia fundamental porque cuando hablamos de éxito, podemos pensar en la visión de éxito que nos han vendido, ¿sí? La sociedad, los medios de comunicación, incluso dentro de nuestras familias, nos han vendido que ser exitoso es tener más dinero, o ser exitoso es ser una figura pública reconocida, o ser exitoso
es probablemente lograr todo aquello que tú te has propuesto y es distinto tener éxito a tener grandeza. ¿Por qué razón? Porque muchas veces tenemos todo eso, ¿sí? Logramos una cantidad de cosas, unas metas que nos hemos propuesto e igual no nos satisfechos. Igual sentimos que hay un vacío. Entonces la grandeza tiene que ver más bien con una búsqueda, ¿sí? No con un encontrar, es una búsqueda. Y en esa búsqueda yo requiero conectar conmigo mismo como ser humano para entender que más allá de lo que yo tengo, más allá de lo que yo hago, más allá de lo que yo quiero, está primero lo que yo soy. Entonces, cuando yo puedo estar en paz con eso que yo soy, cuando yo puedo encontrar y satisfacer esas necesidades que tienen que ver no solamente con lo que voy a obtener, sino con poder llenar esos espacios que en mi caso se relacionan con esas preguntas, con esas búsquedas, en ese momento estamos en un camino de grandeza. Ahora, ¿eso qué implica? Que puede haber personas que, entre comillas, dicen no tengo mucho éxito, no son tan reconocidos, etcétera, pero que están haciendo y viviendo un camino de grandeza espectacular. Y puede haber otras personas que, habiendo hecho toda una búsqueda para tener éxito y lograr todo eso que quieren, siguen sintiendo en su vida un gran vacío. Entonces, esto es una búsqueda más espiritual, ¿sí? Es un contenido y una búsqueda más espiritual. Y el camino que yo he encontrado es el camino del amar, porque lo contrario al miedo no es la alegría, sino lo contrario al miedo es el amor. Entonces yo he llamado a este camino muy particular el camino del amar. ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquellas personas que no coinciden o no están de acuerdo con tu manera de interpretar el término o la palabra éxito? Porque sin lugar a duda eso representa o implica el punto de partida, ¿no? El entender qué es lo que significa para mí el éxito. Claro, yo siempre hago la invitación a que le pongamos adjetivos a esa palabra, es decir, no dejarlo abierto, sino qué es éxito para ti. Y puede ser que tú has llamado éxito a lo que yo he llamado grandeza. Y puede ser que dentro de lo que yo llamo grandeza incluyo el éxito. Por eso es que más que hablar de éxito, yo invito a las personas a hablar de resultados. Es decir, si tú sientes en este momento que tienes los resultados que quieres en la vida y que esos resultados te están permitiendo tener y hacer tu misión, tu vocación, y cumplir con tus necesidades contigo y con otro, entonces perfecto, está bien. O sea, más bien, cuéntame cuál ha sido tu camino y seguramente ese camino va a servir también para otro. Ahora, si tú me hablas y me dices, o las personas me dicen, oye Liliana, ¿sabes qué? Yo estoy cómodo, estoy bien, he logrado todo el éxito en la vida, no estoy buscando nada, estoy tranquilo, necesito buscar mi camino de grandeza, yo te haría una sola pregunta. Y es, si tienes todo eso, ¿ya has empezado a ofrecer a otros? Porque el camino de grandeza tiene que ver con un camino de servicio, Cristian, simplemente porque nosotros somos seres en evolución con otros. Entonces, cuando veo personas que tienen todo este éxito y que dicen, yo me siento muy bien, estoy bien, y los veo en su pequeña zona de confort, sirviéndose a sí mismo, me pregunto, ¿y tú a qué más quieres servir? El regalo que tú eres, ¿dónde lo quieres colocar en el mundo? Porque creo que este mundo necesita una gente que nos estamos haciendo este camino, éxito, grandeza, llámalo como quieras, nos pongamos al servicio de otros. Tengo una pregunta más para ti antes de que ingresemos ya al método de 4 pasos, que me encantó la forma como organizaste esos 4 pasos. Prácticamente forman la palabra amar, y pienso que ese es también sumamente importante en el proceso de encontrar nuestro éxito o nuestra grandeza, entender que las cosas las debemos hacer sobre todo por nosotros mismos. Esa es una de las ideas que debemos tener en mente, ¿no? Cuando empezamos a buscar esa grandeza o éxito. Pero decía, tengo una pregunta para ti. ¿Cuál es la diferencia que tú has podido encontrar entre hablar de éxito o hablar de grandeza con un cliente, por ejemplo, hombre, y una mujer, masculino, sexo masculino y femenino? ¿Existe diferencia? No, fíjate que ahí no he visto tanta diferencia. Donde sí la he visto y he tenido que adaptar mucho el lenguaje
ha sido cuando trabajo esto con clientes individuales, en coaching individual, digámoslo así, y cuando lo hago a nivel organizacional. Porque nuestras organizaciones en general, por lo menos las latinas, que son las que yo conozco, las hispanas, no están acostumbradas a usar el término grandeza, están acostumbradas a usar el término éxito y están acostumbradas a medir el éxito en función de los resultados. Entonces, cuando hablo con ellos, no les hablo de grandeza directamente, sino que les ayudo a ver que eso que ellos tienen como misión, visión, propósito, resultados, objetivos, etcétera, de alguna manera tiene que ver con este proceso de búsqueda de ellos como organización en ser no solamente sustentables y productivas, sino también ser organizaciones que generan bienestar interno y que generan bienestar para otros dentro de la sociedad donde ellos están. Esa es la diferencia que he encontrado, simplemente porque es más fácil que me escuchen, ¿sí? Pero finalmente, cuando les hablo de que para ser empresas grandiosas o grandiosos requieren hacer igual un camino, en este caso puestos de lo organizacional, lo entienden perfecto, porque finalmente, más allá, como te decía, de los términos que podamos utilizar, creo que el objetivo que tenemos como seres humanos es muy común todos. Estamos de alguna manera en una misma búsqueda, que es la búsqueda de expresar el ser que somos, nuestro potencial ilimitado y manifestar eso para que eso pueda ser de beneficio para muchos. Muchas gracias, gracias Liliana. Hemos empezado entonces con este diálogo buscando encontrar aquellas respuestas que muchas personas nos han hecho llegar y hablando de algunas preguntas también. Más adelante tendremos a Moira, quien en este momento está precisamente revisando sus comentarios en esta transmisión en vivo para dejarnos saber cuáles son aquellas preguntas que ustedes tienen. También les recuerdo que existen varias formas o métodos directamente desde nuestra página de enviarnos sus preguntas de manera privada. En caso de que ustedes deseen hacer una pregunta de forma privada, lo pueden hacer accesando en este instante al botón de mensajes en la página de Cristian Abad. Vamos a continuar entonces con este diálogo espectacular con Liliana, quien ha aceptado nuestra invitación y se encuentra con nosotros. Ingresemos entonces a la siguiente parte de este concepto, que es prácticamente hablar de el método de 4 pasos para acceder a nuestra grandeza, y este método se llama amar. Hablemos de esto, ¿te parece? Sí. Este método es la compilación, Cristian, de lo que han sido más de 20 años de estudio, investigación, tratar de ponerlo sencillo, práctico, memorable para la gente. No ha sido fácil, me tomó un rato, le daba mucha vuelta porque había como mucho para poner. Sin embargo, hoy por hoy me siento como súper en paz de poder decirle a la gente, mira, ¿sabes qué? Hay que volver a amar. Y en este caso, no solamente desde el concepto romántico que hemos escuchado del amor, sino desde el concepto práctico, funcional, digámoslo así. Y por eso se trata de un acróstico, y la A habla de la ambición, y la ambición tiene que ver con la visión. Entonces, se trata de tener visión de grandeza. Hay personas que no logran sus resultados no porque no tienen los recursos, no porque no saben qué deben hacer, no porque no tienen el impulso, sino porque no han visto más allá de su pequeña lupa. Entonces la invitación es a dejar la lupa a un lado y a dejar de ver con lupa y a buscar un telescopio, que es como un poco la metáfora que utilizo, y tratar de ver que hay más cosas. Me parece espectacular la metáfora que utilizas. Te recuerdo que, o te cuento más bien, que hace años atrás, cuando yo estuve en este proceso de descubrir mi propósito, me encontré con uno de mis propósitos, y era precisamente el hecho de transmitir un mensaje a través de la utilización de una cámara. Y eso es lo que hacemos directamente desde la empresa de nosotros. Y ahí fue donde escuché por primera vez aquella metáfora, ¿no? Todo depende del lente que tenemos en nuestra cámara, todo depende de la visión que nosotros tenemos del resto de personas o del mundo, ¿no? Y a veces es necesario cambiar ese lente o empezar a ver las cosas desde otra perspectiva. Sigamos hablando de esto. Totalmente. La segunda letra la he llamado motivación. Te voy a pedir un favor nada más a Liliana. Déjame asegurarme de que el momento que comparto los slides se escucha tu voz. Voy a hacer un pequeño cambio, a pesar de que estamos en vivo. Hago un pequeño cambio por acá.
Ahora sí podemos continuar. Entonces ahí tenemos el primer punto que era ambición y ahora vamos al segundo punto que es motivación. Hablemos de esto ahora sí. Una palabra muy conocida, Cristian. Sin embargo, en este modelo se trata de pasión enfocada. ¿Por qué razón? Porque los seres humanos necesitamos motivación para vivir. La motivación se refiere a nuestra energía para actuar. Ahora, ¿dónde colocamos nuestra energía? ¿Dónde está puesto nuestro foco? ¿Y qué emoción ponemos en esa energía? Va a ser muy distinto nuestro resultado. Entonces, cuando yo coloco no cualquier emoción, no la rabia, no el miedo, no la frustración, sino que coloco pasión y la enfoco como si fuese un láser, es donde coloco mi pasión, por lo general se llena de energía, por lo general me vitaliza, por lo general me ayuda a continuar. Entonces, ese tipo de pasión que yo ayudo a desarrollar. Perfecto, excelente punto. De las cosas que generalmente nosotros hablamos acá es de la importancia, sobre todo, de tener inspiración. Y quisiera que hablemos un poquito de esto, ¿no? ¿Cuál es tu concepto, cuál es la definición que tú le das a motivación versus inspiración? Aunque nos salgamos un poco del tema. Ya, motivación para mí era como te decía, es tener la energía para actuar, poner la inspiración en acción. Esa es la motivación. La inspiración es esta intención que es el pensamiento puesto en el corazón, ¿sí? Cuando estoy inspirado, lo que hago es que a algo que estoy pensando le pongo corazón, le pongo vida a eso. Ahora, si yo tomo esa inspiración y la llevo a la acción, ¿sí? Enfocadamente, ahí estoy motivado. La motivación se mantiene más en el tiempo, la inspiración la puedo perder, es más efímera, es más aire, ¿sí? La motivación es mucho más fuego en este caso, es mucho más tierra, fuego, y la inspiración es mucho más agua, aire. Los dos son necesarios. Puedo estar muy motivado en algo que ya no me tiene inspirado, ¿sí? Puedo estar muy motivado en algo que ya no me tiene inspirado. Ahora, es difícil que yo esté inspirado y que eso no me llene de energía también. Entonces, mi idea aquí es integra eso, ¿sí? Integra tu inspiración con tu motivación y arma de ahí. Eso es lo que le digo a las empresas. Tú no puedes innovar si no hay inspiración y motivación juntas, ¿sí? Pero ya, o sea, fíjate cómo podemos ir a procesos mucho más complejos desde lo simple, pero es que se necesitan probablemente energías diferentes, ¿sí? Es como combinar energías. En alguna ocasión me puse a investigar el significado, la forma de construcción de esta palabra motivación y encontré que está conformada por dos palabras. El uno es motive, que es motivo, ¿no? Motive y acción, motivo para tomar acción. Bueno, hagamos aquí una pequeña pausa. Muchas gracias, Liliana. Voy a dar la bienvenida por acá a nuestra productora. Está por acá Moira. Muchísimas gracias, Moira. Bienvenida. Gracias por estar acá. Como te puedes dar cuenta, Moira, a pesar de tu trabajo constante a lo largo de los últimos 7 días para alistar este live feed, aún tenemos algunos pequeños inconvenientes por acá por interno, pero los vamos a solucionar eventualmente. De tal forma, la invitación para ti es para que revises cuáles son los comentarios y nos comentes y nos digas qué es lo que está sucediendo por allá. A ver, permíteme un instante que no te estamos escuchando. Ahora sí, ahora sí. Perfecto. No, lo que decía, primero buenas tardes a todos, gracias por estar acá. Tenemos comentarios de todo el mundo, tenemos de Honduras, de Argentina, ¿sí? Desde Estados Unidos, obviamente. Buenas tardes, Liliana, buenas tardes, Cristian. Tenemos algunas consultas que nos están haciendo, no sé si las podemos canalizar ahora o lo dejamos para el final, así se van animando más a dejar consultas. Perfecto, ¿qué tal si es que ahora vamos con algunas de las personas? Déjanos saber si es que hay alguna pregunta relacionada con lo que ya hemos hablado. Yo pienso que podría Liliana responder aquella pregunta, caso contrario seguimos con las dos partes que nos faltan de estos 4 pasos y luego empezamos a responder preguntas. Sí, en principio de lo que ya se vino hablando, tenemos una pregunta de Olger Macías, que es de Ecuador. Les mando un saludo y él nos dice que tiene planes para empezar su proyecto, pero tiene miedo a no saber llevarlo y quebrar.
sabe que eso es parte del proceso, pero no cree estar preparado para esa desilusión. Quiere empezar, pero es una mezcla de emociones. ¿Cómo lidiar, no? Entonces, creo que sería su pregunta, ¿cómo lidiar con ese miedo, no? A fracasar. Ya. Perfecto, adelante Liliana. Sí, gracias por la pregunta. Mira que es interesante porque cada vez que iniciamos algún proyecto o estamos frente a una situación de incertidumbre en general, cuando no sabemos exactamente lo que va a pasar, que era un poco lo que Cristian decía antes con respecto al futuro, aparece el miedo. Es decir, el miedo va a ser en general nuestro compañero de camino siempre que queramos crecer o siempre que queramos afrontar algo nuevo. Ahora, la idea acá es, si solo aparece el miedo, va a ser un poquito más difícil. Entonces, en esa montaña rusa de emociones, la idea es, en este brazo me acompaña el miedo y en este otro, ojalá te acompañe el amor. ¿Por qué? Porque cuando tu amor por eso que quieres lograr es mayor al miedo que tienes a lograrlo, entonces te vas a atrever, ¿sí? Es la única diferencia. O sea, cuando el miedo es mayor al amor, entonces te vas a quedar paralizado o le vas a dar vuelta o no vas a querer avanzar. Y cuando tú dices o la persona nos comenta, oye, tengo miedo a una desilusión, lo interesante es que esto no te lo plantees como una ilusión de vida, que esto te lo plantees como un proyecto de vida, que esto te lo plantees como un camino en el cual tú vas a lograr un resultado que te va a ayudar a ti y va a ayudar a otros. Entonces no es sobre ilusiones. Cuando tenemos ilusiones, los miedos crecen. Cuando empezamos a ver pequeñitos pasos, uno a uno, y empiezo a darme cuenta que este lo superé y voy por otro, entonces dejo la ilusión y me meto en el camino de la acción, que es nuestra tercera letra, ¿no? La A de acción. Eso te podría comentar. Y en este proceso, Liliana, es sumamente importante el hecho de que nosotros encontremos la suficiente claridad, ¿no? Dentro de las cosas que nosotros enseñamos aquí, por ejemplo, hay una estructura de 7 pasos y el primer paso es preguntarse qué es lo que en realidad deseo, qué quiero conseguir en la vida. Y la segunda parte es precisamente conectada con tu perspectiva, es ¿por qué razón deseo esto? Cuando nosotros nos hacemos esta pregunta, ¿por qué razón quiero conseguir estos resultados o crear este negocio, una mejor relación dentro de casa y nos sentimos conectados con aquello, es donde encontramos lo que tú llamas motivación o aquel deseo de seguir adelante a pesar de la gran cantidad de obstáculos que muchas de las veces nos encontramos en la vida. ¿Se va a experimentar miedo? Claro que sí, el miedo siempre va a estar presente, pero nosotros cada vez vamos a generar una mejor relación con ese miedo y no dejar que ese miedo nos paralice, sino al contrario, muchas de las veces utilizar ese miedo para entender que debemos ser constantes en aquellas cosas que estamos realizando o haciendo en la vida. Vamos ahora sí entonces, Liliana, para a la siguiente parte, ¿o tienes alguna otra pregunta relacionada con este tema, Moira? Sí, relacionada con el miedo o más allá del miedo con las creencias, Miguel Sánchez nos pregunta cómo se pueden vencer las creencias que nos limitan. Ya, Miguel, muy buenas tardes para ti. Fíjate, es interesante, las creencias nosotros no las vencemos porque no luchamos con ellas, es decir, vienen con nosotros, son parte integral de nuestro ser. Si no tuviéramos creencias, no seríamos humanos. Entonces, ¿qué hacemos con la creencia? O por lo menos es lo que yo propongo. Las creencias las desafiamos. ¿Y qué significa desafiar una creencia? Significa ponerla a prueba, significa validar esa creencia, verificarla contra tu propia realidad, contra lo que han sido tus resultados anteriores. Entonces empiezan a aparecer cuáles de estas creencias son realmente hoy mías, porque a veces nos quedamos con creencias que no son nuestras. Era la creencia de papá o mamá, era la creencia de algún mentor, es la creencia de algún gurú, pero no es mía. Entonces, lo primero es identificar cuáles son tus creencias y lo segundo entonces poder desafiar esa creencia hoy versus tu propia realidad, versus tu propia autoridad, es decir, yo qué tanta autoridad le estoy dando a esta creencia hoy en mi vida, qué tanto permiso me estoy dando para creer algo diferente. Entonces no la vamos a vencer, la vamos a cambiar, la vamos a desafiar, vamos a empezar a ver que eres tú quien las crea. En consecuencia, si tú eres el creador, tú también eres capaz de crear nuevas creencias para ti.
Entonces hay todo un camino para desafiar estas creencias, es muy, muy interesante, no nos da el alcance para mirarlas hoy, pero sí quisiera que te llevaras que todo camino que tenga que ver con luchar, vencer, sacrificar, probablemente no es un camino que nos lleva al amar, ¿sí? Porque el amar por lo general es liviano, disfrute. Entonces, jugamos con las creencias, las traemos como una aliada, miramos cuáles son porque te han servido para llegar al lugar donde estás hoy. Así que, igual que con el miedo, trabajamos con ellas, tú en conjunto con ella, para que tú puedas reconocerlas, puedas entenderlas, puedas ver qué función está teniendo. Entonces luego se convierte en una cosa bien interesante, porque ya tú puedes identificar esa creencia, ya también la puedes parar en algún momento, la puedes utilizar de otra manera, entonces la desafiamos. Eso es lo que hacemos con la creencia. El paso inicial entonces sería generar conciencia, darnos cuenta de cuáles son nuestras creencias, de la misma forma que se hace en el proceso de reemplazar hábitos, ¿no? Primero nos damos cuenta qué es lo que está funcionando, qué es lo que no está funcionando. No eliminamos hábitos, sino los reemplazamos por otros hábitos que son mucho más productivos o son aquellos que nos ayudan a conseguir aquellos resultados que nosotros deseamos conseguir en la vida. Muchísimas gracias. Miguel Sánchez es uno de los directos amigos del programa, estuvo con nosotros precisamente en la sesión anterior y entiende, al igual que lo hago yo, que este es un proceso de crecimiento, que existen varias perspectivas y por eso está aquí también aprendiendo de la misma forma que todos nosotros lo estamos haciendo, y en esta ocasión de la perspectiva de los conocimientos de Liliana. Muchísimas gracias, Moira. Vamos a regresar contigo más adelante con más de esas preguntas que ustedes nos están dejando en los comentarios. También, ¿qué tal si es que en este momento nos cuentas, Liliana? Tenemos una sorpresa para el día de hoy, ¿verdad? Para aquellas personas que se queden hasta el último de esta sesión, me parece que tenemos un regalo especial de tu parte. Sí, sí, tenemos un regalo. Yo el próximo 6 de junio voy a estar haciendo un workshop justamente para profundizar en estos temas y que las personas que me acompañen pues se lleven muchas más herramientas de manera práctica, sencilla, funcional, para ir transitando esta primera fase de búsqueda, de autoconciencia, como tú muy bien lo has llamado. Y es un workshop que se llama Supera el miedo al fracaso y accede a tu grandeza. Y para todas las personas que están siendo parte hoy de tu comunidad, de tu audiencia, vamos a ofrecer un descuento especial del 20% sobre el valor del ticket, que pueden acceder inmediatamente una vez que nos comenten que vienen de este live o de tu parte. Pues toda esa comunidad va a ser para mí pues mucho más especial poderles ofrecer a ellos este beneficio. Gracias, Liliana. Hemos hablado entonces hasta el momento en esta estructura de 4 pasos. Hemos hablado de la ambición como primer aspecto, segundo aspecto, hemos hablado de la motivación y ahora es momento de llegar a aquel proceso que generalmente nos ayuda a conseguir aquellos resultados que nosotros deseamos conseguir, porque muchas de las veces decimos, no importa el deseo que tengas de conseguir algo, no importa la fe que tengas, si es que no existe acción. Y ese es el tercer paso que tú enseñas. Correcto, sí. En mi caso particular, dentro de este modelo, digámoslo así, yo conecto las acciones, más que acciones per se, lo conecto con tu capacidad de elegir. ¿Y por qué tu capacidad de elegir y de decidir? Porque una acción no genera resultado hasta que esa acción no ha sido tomada con conciencia. Yo trabajo el liderazgo consciente, así que yo sé que los seres humanos en general hacemos muchas cosas, Cristian, en nuestro día a día, en nuestros distintos roles. Si pusiéramos a mirar nuestra agenda, por ejemplo, estoy segura que si listamos toda la cantidad de cosas que hacemos, pues hay miles. Ahora, cuando listamos la cantidad de decisiones que has tomado conscientemente, ¿sí? Y a dónde te han llevado esas decisiones, probablemente el número disminuye. Y es porque creo que muchas veces hacemos por hacer y no hacemos para hacer. Cuando tú hablabas del propósito y de esa pregunta importante, yo quizás más que preguntar el por qué, yo siempre me gusta saber el para qué. Es decir, para qué tú hoy estás haciendo una rica comida para tus hijos, estás cocinando, que puede ser una cosa natural. Ahora, eso que estás haciendo, ¿lo estás haciendo para qué?
no, bueno, para darle comida a mis hijos, ok, entonces está bien. Ahora, puede ser que eso mismo lo estés haciendo para mostrar tu amor o mostrar tu afecto. Y entonces ahí aparece un para qué distinto. Los seres humanos podemos estar haciendo cosas similares con para qué muy diferentes. Entonces, no podemos avanzar en nuestro camino de éxito, de grandeza, sin que podamos elegir a cada instante a qué le digo sí, a qué le digo no. ¿Ok? Y para los seres humanos es todo un proceso, yo creo que tú lo sabes muy bien, seguramente lo has vivido, decir no. Y Claro. también he descubierto que cuando tenemos miedo a la grandeza, a muchos nos cuesta decir sí. Es decir, si esta conversación no se da, si yo cuando recibo tu invitación, ¿sí? Aún quizás sin conocerlo profundamente, yo digo sí. ¿Ok? Mm. Es a partir de un sí y un no donde se cambia literalmente algunas historias. Entonces, la invitación aquí es a elegir nuestros sí y nuestros no, porque muchas veces no puedo decirle, cuando digo sí, al mismo tiempo estoy diciéndole que no a otra cosa. Si digo sí, quiero mejorar mi salud, pero al mismo tiempo tengo que decirle no a los chocolates, que es mi tentación. Porque Mm. si no hago ese proceso, no me voy a poder avanzar, me voy a quedar dando vuelta al mismo círculo. Por eso hablo de tomar decisiones conscientes como parte de la acción. Y en ese proceso de tomar las decisiones conscientes es importante también darnos cuenta de dónde viene el mensaje, ¿no? De dónde viene la respuesta. De las cosas que generalmente hablamos aquí es encontrar la diferencia entre una respuesta que viene desde la mente de una, que muchas de las veces tiende a paralizarnos, y la respuesta que viene desde nuestro ser interior, que es aquella respuesta que nos dice puedes conseguirlo, o incluso si es que el proceso es difícil, eventualmente vas a conseguir aquellos resultados. Y tengo también que poner este programa como uno de los ejemplos. Fue uno de los deseos que tenía hace mucho tiempo atrás, pero fue hasta ese momento donde, como tú dices, encontré el sí quiero hacerlo, sí debo hacerlo, para qué o por qué debo hacerlo, cuando finalmente decidimos tener este programa y te tenemos a ti aquí como una de nuestras invitadas. Y luego de este proceso, luego de este tercer punto que tú hablas, viene el cuarto, que es ser responsable o responsabilidad con nuestros compromisos. Hablemos ahora de esto entonces. Ya, mira, en el caso de la ontología del lenguaje, que es una de las áreas que más, digamos, utilizo para trabajar con mis clientes, el concepto de la responsabilidad es muy simple, pero muy, muy profundo. Y tiene que ver con la habilidad para responder. Normalmente nosotros reaccionamos. Aquí la idea es no reaccionar por reaccionar, sino tener la capacidad nuevamente consciente de liderar nuestra vida para responder de la manera en la que sea más funcional y en la que genere mayor bienestar para mí y para mi entorno. Entonces, esto combina una habilidad importante de gestión de nuestras emociones, ¿sí? Porque no siempre es fácil responder haciéndonos cargo de lo que nos está pasando, sino que es más sencillo reaccionar frente a lo que estoy sintiendo o frente a lo que estoy pensando. Entonces, comprometernos con nosotros mismos tiene que ver justamente con hacernos responsables. Es decir, si tú no sabes todavía cómo cumplir una promesa contigo y pierdes confianza en ti, entonces es muy difícil, Cristian, que tú puedas acompañar a otros seres humanos a que transiten su camino de la responsabilidad, sobre todo cuando son adultos, porque cuando somos niños, digamos que hay un papel compartido, pero crecer cuando somos adultos implica que yo me haga cargo de esas acciones y esas decisiones que estoy tomando, porque van a tener consecuencias de muchos tipos. Entonces, en la grandeza, por ejemplo, es interesante porque una de las cosas a las que más tememos es a responsabilizarnos por lo que ocurre después que yo hago. Es decir, si tú tomaste la acción en el ejemplo que ponías de hacer este programa, ¿sí? Y estás tomando una acción de grandeza en ese sentido, entonces va a pasar que algunas veces sale de acuerdo a las expectativas y otras veces no, y otras veces a la gente le va a encantar y otras veces no. Entonces te vas a ver de alguna manera sometido a la aprobación o a la desaprobación, a la popularidad o a la impopularidad, al que algunas veces tú puedas hacerlo y otras veces no tan bien.
Y todo eso es lo que nos cuesta responsabilizarnos luego. Entonces las personas dicen, ¿sabes qué? Yo mejor no me comprometo, que lo haga otro, que lo haga Cristian, que lo haga X, y yo simplemente voy a ser un espectador, un observador de mi vida, una persona que está en el back, ¿sí? Viendo lo que está pasando. No, no, no. La responsabilidad es lo que te permite ponerte en el lugar de ser el autor de tu vida. Quizás no el protagonista todo el tiempo, pero sí el autor, el que escribe el guión, el que pone y cierra capítulo, abre capítulo. Y eso nos da una dimensión de nuestras acciones que nos genera un gran poder personal y también nos genera una gran capacidad de liderar con otros. Y esto de alguna manera nos lleva a entender que de alguna forma nosotros estamos aquí con un propósito, ¿no? Con una razón, y tenemos que hacernos responsable precisamente de ese propósito. Muchas de las veces no es fácil, pero el momento que nosotros aceptamos esa responsabilidad, de alguna forma estamos empezando ya ese recorrido hacia esa luz que muchas de las veces nos lleva a imaginar que estamos dentro de este túnel y que no es fácil, que no es sencillo, pero al final, cuando alcanzamos aquella luz es cuando encontramos que valió la pena realizar aquel recorrido. Así es. Bueno, perfecto. Vamos entonces una vez más a dar la bienvenida a Moira, quien se encuentra con nosotros por acá. Regresa a los comentarios para dejarnos saber cuáles son las preguntas que tenemos acá de parte de ustedes ya en la parte final de esta transmisión. Y por supuesto les recuerdo que luego de esta sesión de preguntas y respuestas vamos a dejarles saber a ustedes quién es aquella persona que se hace acreedora a este descuento, o el descuento es general para todas aquellas personas que están aquí. El descuento es general para toda tu comunidad, que si le ha gustado esta conversación y quieren seguir profundizando, se pongan en contacto conmigo y comenten que estuvieron en la transmisión del día de hoy, y a esas personas con todo gusto vamos a ofrecerle un código promocional. Perfecto, ahí estamos viendo precisamente en la pantalla mientras Moira se prepara con los comentarios y preguntas por acá. Ahí estamos viendo algo de la información relacionada con este evento. Y ahora sí, Moira, vamos contigo. ¿Cómo están las cosas por allá? Bien, muy movido. Bueno, tenemos el comentario de Verónica. Ella nos dice: tengo muchas ganas y tengo mucha fe y ganas de trabajar por un proyecto que tengo en mente, pero tengo miedo de dejar lo que tengo seguro para seguir algo que emprender. Tengo miedo al fracaso. ¿Qué hago? Vamos a hablar de esto. Parece que ella no es la única persona que tiene este tipo de temor, ¿verdad? Es muy común. Es muy, muy, muy común. Y una de las cosas que ayuda mucho es a entender, Verónica, que en la vida es mucho más fácil para nuestro cerebro y nuestro corazón y nuestra alma entender que las cosas no son o, que pueden ser y. Esto es lo que yo llamo gramática de grandeza. La gramática es una habilidad preciosa que cuando la ponemos al servicio de nuestra grandeza nos impulsa un montón. Por ejemplo, esto quizás no se trata de tomar este proyecto y dejar lo que ya tienes, sino que se trata de tomar este proyecto e incluir lo que ya tienes. Ahora, hay que hacer pasos diferentes, quizás no sea tan sencillo. Ahora, que no sea sencillo no significa que no sea posible. Entonces, tú puedes disminuir ese miedo al fracaso si en paralelo empiezas a trazar un plan donde vas a ir haciendo crecer el amor por tu proyecto y vas a ir continuando con el amor a lo que estás ahora, porque si estás ahora allí es porque eso te está dando unos beneficios, es porque eso te está dando un resultado. Entonces, por eso te decía, podemos generar un plan para que seas responsablemente consciente de cómo continuar acá y cómo ir incorporando. Tú me puedes decir, Liliana, pero es que yo quisiera que mi proyecto estuviera en un mes. Ok, eso es factible, eso es real, eso es posible, tienes los recursos, porque parte de lo que ocurre con el miedo al fracaso, Cristian, es que él está muy asociado al ciclo de la frustración. Y en la frustración, nosotros lo que hacemos es tratar de disminuir la frustración, porque la frustración siempre va a estar alrededor nuestro cuando queremos avanzar. ¿Cómo disminuimos la frustración? Conociendo muy bien cuáles son los recursos que tenemos y ajustando nuestras expectativas.
Entonces, en este caso de Verónica, hay que mirar muy bien cuáles son las expectativas de tu proyecto nuevo, en qué estás con tu proyecto actual, cuáles son los recursos que tienes para cada uno, y ahí se hace un ajuste que te permita decir, ok, entonces, ¿con qué cuento? Y lo que le pasa a la mayoría de mis clientes es que empiezan a aparecer posibilidades distintas que ni siquiera se habían planteado, sino que la mente les había dicho, es esto o esto, ¿sí? O sea, es la familia o ser empresaria, es quedarme con los chicos tiempo completo o la relación de pareja. Y cuando empezamos a ver separación, ¿sí? Empieza nuestra mente a sabotear nuestra grandeza y dice, no, no es posible, vas a perder un amor por otro amor. No, a nadie le gusta perder eso. Acuérdate que nosotros nos orientamos al amor y evitamos el dolor. Entonces, eso te podría decir, querida Verónica. Gracias. ¿Qué otra pregunta tenemos a Moira? Bueno, tenemos Vivi Bermeo, nos dice, ¿tener miedo al cambio es igual que tener miedo al éxito? Ya, excelente pregunta, qué linda pregunta, Vivi. No, el miedo al cambio, a ver, el miedo al éxito puede ser uno de los miedos al cambio. El miedo al cambio en general, cuando tú lo reportas como miedo al cambio, no existe, ¿sí? Lo que existe son los miedos que se generan cuando aparecen los cambios. Es decir, aparece un cambio, cualquiera que este sea. Con el cambio viene la incertidumbre, ¿sí? Tú puedes vivir esa incertidumbre con confianza o la puedes vivir con miedo. Tú puedes vivir ese cambio con alegría, ¿sí? Y también lo puedes vivir con cierta confusión. Es decir, cuando por ejemplo estamos aprendiendo, todo cambio es un aprender. Siempre que estamos aprendiendo aparecen miedos. El miedo a no saber, el miedo a no avanzar, el miedo a fracasar, el miedo a tener éxito, pero son distintos tipos de miedo. Por eso es que no lo encajamos en un solo miedo, miedo al cambio, aunque tradicionalmente y en YouTube, en Google vas a encontrar miedo al cambio y te aparecen un montón. Pero la verdad es que cuando lo vamos a trabajar, tenemos que ser, como decía antes, muy enfocados en identificar exactamente cuál es tu miedo. Porque no es miedo al cambio, eso tiene quizás otro nombre, tiene otro apellido, tiene una cualidad, tiene un adjetivo, tiene un sustantivo. Entonces, por eso cuando armamos la gramática de grandeza y podemos decir, es este al que Vivi le teme, es a esto, ahí podemos actuar con mucha más facilidad y podemos ayudarte a seguir más adelante más fácilmente. Lo que pasa es que de alguna forma nos hemos condicionado a entender o creer, más bien, que se trata de miedo al cambio, cuando en realidad es un miedo específico que cuando lo descubrimos podemos crear también la estructura necesaria como para dejarlo al lado o sentirnos mejor con ese miedo en nuestra vida. Correcto. Moira, vamos con la siguiente pregunta. Bueno, la siguiente pregunta la hizo un usuario por privado. Lo que me preguntaba era, ¿cómo se conecta que yo pierda mi miedo a la grandeza con la generación económica? ¿No? ¿Cómo hago, digamos, cómo se conecta eso con ganar más dinero? Me encanta porque finalmente, y esto lo comento porque ha sido incluso uno de mis propios procesos de búsqueda. Y te cuento por qué. En general, yo he vivido, digamos, aprendiendo y me he sentido siempre muy satisfecha con lo que hago, cómo lo hago. He recibido mucho reconocimiento y he seguido creciendo. Sin embargo, llegó un momento de mi vida que probablemente estuvo muy asociado con los momentos de migración, donde los cambios fueron muy fuertes y mucha de mi estructura, también cuando murió mi madre ocurrió igual, así lo sentí. Yo sentía que perdía cierta brújula y parte de la brújula que perdí tuvo que ver con los resultados económicos. Es decir, seguía trabajando muchísimo, pero había algo que no empezó a ser, a mi modo de ver, no empezó a ser contribuyente con mi vida desde lo económico. Y no porque para mí sea lo único importante, pero ciertamente es muy importante como parte del juego de las variables que valoro en mi vida. Y ahí me empecé a dar cuenta que yo tenía que volver a mi camino de grandeza. ¿Por qué? Porque me había desconectado de una creencia que era mi creencia de la abundancia del mundo, del universo como ente que me protege, me guía, me ayuda. Entonces yo estaba trabajando sola.
en ese momento y decía, oye, ¿qué me pasó? Y resulta que me desconecté. Y en este momento tenía que ver con un trabajo muy espiritual que estaba haciendo porque me desconecté de mi ser, me desconecté de mi confianza. Cuando logras adquirir esta fuerza, ¿sí? esta conexión nuevamente y no huyes a tus talentos, no huyes a tus desafíos, no huyes a tu propósito, sino que vas en camino a él, empieza a aparecer tu equipo de trabajo. Y mi equipo de trabajo y tu equipo de trabajo tiene que ver con que empiezan a aparecer oportunidades, personas, llamadas, relaciones, que quizás no es dinero en efectivo probablemente, pero que como ayuda a empezar a hacer un camino donde empieza a haber una retribución, ¿sí? Un dar y un recibir, un dar y un recibir. Y cuando se está en este movimiento, el flujo de la energía, de la abundancia, hace que tus resultados también en lo económico, no solo en lo económico, pero también en lo económico mejoren. Entonces es bien, bien directa la relación, es bien posible y es la invitación que yo le hago a las personas. O sea, no te quedes solamente pensando en esto como un trabajo personal, de transformación. No, no, no. Es que te transformas tú, transformas tu negocio, transformas tu perspectiva, transformas tu manera de ver la vida, tu familia. ¿Sí? Los sistemas en los cuales perteneces empiezan a interconectarse de una manera diferente. Muchas gracias, Liliana. La verdad que me siento muy contento de haberte tenido. Nos sentimos muy contentos de haberte tenido en esta sesión de conversaciones con Cristian Abad. Gracias por todo el contenido. ¿Qué tal si es que antes de tu despedida, antes de tu resumen final, qué tal si es que hablamos un poquito del evento que tú tienes en los próximos días y haces una vez más la invitación? Sí, claro que sí. Gracias a ti, gracias Moira, gracias Cristian por la invitación y por la oportunidad de poner parte de mi grandeza al servicio de todos quienes nos escuchan el día de hoy. Esto es lo que, como te decía, esto es lo que yo amo hacer, esto es lo que yo busco cuando acompaño seres humanos a conectar nuevamente con su camino de grandeza. Y este workshop tiene esa finalidad, está hecho para que las personas que quieran empezar a identificar dónde están sus miedos, si es al fracaso, si es a la grandeza, cómo poder identificar esas creencias que pueden estar en este momento limitando el que yo quiera avanzar, lo encuentren allí. Y además vamos a trabajar con el modelo de Ikigai, que es el modelo que me ayuda en esta sesión de workshop a identificar mucho más el tema de propósito y vamos a conocer de manera práctica a través del workbook de trabajo que también ofrezco allí, vamos a ir conociendo en equipo cómo esto podemos ya iniciar en un paso claro, un primer plan de acción para ese camino. Perfecto, muchas gracias. Ahora sí, Moira, ¿tenemos algo más allá en los comentarios o llegamos ya a la parte final? Tenemos un último, si quieren con esto ya podemos ir cerrando para no dejar sin contestarle. Mauricio Agudo nos dice, quiero trabajar en un proyecto como un segundo ingreso económico sin dejar mi ingreso actual. Mi miedo es el no poder balancear las dos cosas. ¿Cuál es tu perspectiva, Liliana? Sí, Mauricio, fíjate, cuando aparece nuestro miedo a no poder balancear es porque junto con ese miedo aparece una idea y es que si algo se pierde, se desbalancea, me va a ir mal. Y yo te invitaría a pensar qué es balance para ti. ¿Qué sería? ¿Cómo sería estar en balance? ¿Cómo sería encontrar ese punto que no es perfecto, ¿sí? Que no es 50-50 como nos han hecho creer mucho, sino que es un balance dinámico? Entonces, si se perdiera ese balance, entre comillas, ¿qué se perdería? Para que nos demos cuenta que quizás no es miedo a perder el balance, sino que quizás es algo que estás queriendo cuidar. Entonces, la idea es cómo voy a cuidar de mi proyecto y de mi otro proyecto, ¿sí? Haciendo que eso que me importa cuidar se coloque en el centro. Y a partir de ahí pueden haber cosas que se van a mover. Este camino tiene que ver más con la metáfora del malabarista, ¿sí? Imagínate el malabarista con una vara, una pequeña línea, transitando de un punto a otro. Es un arte, es el fino arte de equilibrar, más que balancear, voy equilibrando. Y ese equilibrio no es
que me va a ir bien en todo, 100%, voy a estar feliz siempre, no, pero voy a tener herramientas que me van a permitir poder ajustar, ¿sí? Poder ajustar esas distintas áreas, sabiendo qué es lo que necesitas cuidar. Bueno, muchas gracias. Gracias, Liliana. Gracias a todas aquellas personas que se conectaron con nosotros en estas conversaciones con Cristian. La próxima semana nos vamos a reencontrar a la 1 de la tarde, tiempo del este. Tendremos a otro invitado especial, quien de igual forma viene acá a traernos aquellos conocimientos en cada una de estas sesiones. Muchas gracias también a nuestra productora Moira, quien nos acompañó por acá y es la persona que constantemente está encargándose de traernos acá a aquellas personas que van a proveer el valor que buscamos. Muchas gracias, Moira. Gracias también a ti, Liliana. Te tenemos ahora en pantalla para que realices un rápido resumen, ¿no? Que realices un resumen y también en tus palabras de despedida. Sí, muchísimas gracias a todos los que han estado conectados hoy, escuchando esta conversación, haciendo sus preguntas. Simplemente decirles que si han llegado a esta conversación hoy, no ha sido casualidad. Yo no creo en las casualidades, yo lo llamo diosidencia. Escucha esa voz que te trajo a esta conversación. ¿Qué te está queriendo decir esa voz? Probablemente es la voz de tu grandeza, que dijo, aquí hay algo que quiero explorar. Dale volumen a esa vocecita. Y si sientes que este es el momento en el cual estás necesitando ponerte en contacto con ese llamado de tu grandeza para accionar resultados extraordinarios en tu vida, pues que vuelvas a escuchar la conversación que va a quedar grabada, que te pongas en contacto conmigo, que quizás le vuelvas a escribir a Cristian con todo lo que nos ha compartido hoy. Es decir, no te quedes como espectador de este camino, sino dale voz a tu grandeza y permite que esa grandeza te siga acompañando en cada paso que quieres dar de ahora en adelante. Muchas gracias, Liliana. Gracias. Bueno, perfecto. Llegamos entonces a la parte final de este segmento de conversaciones con Cristian Abad. La invitación, una vez más, para que nos acompañen la próxima semana a la 1 de la tarde. 1 de la tarde estaremos acá con otro de nuestros invitados especiales. Como siempre, la invitación a ustedes para que vivan a plenitud, se den la oportunidad de aprender de sus experiencias y de las experiencias de los demás. Y, por supuesto, dense también la oportunidad de inspirar a alguien. Compartan este video, déjennos sus comentarios, sus preguntas para la próxima sesión. Un abrazo fuerte, que tengan una excelente tarde.